Bueno, un agradecimiento por la invitación, la oportunidad de que el observatorio exponga un poco cuáles han sido sus estrategias que aproximadamente desde el año 2010 venimos ejecutando a nivel nacional como un apoyo a la generación de institucionalidad. Bien, en primer lugar, utilizando la guía propuesta, sí hay un elemento que es indispensable considerar y que para nosotros es un punto de partida, que nosotros entendemos a la gobernabilidad como un valor inherente de la democracia. En el sentido de que solamente en democracia se pueden dar y se pueden implementar contenidos que venimos de la estructura de la variable gobernabilidad que entendemos como valor asociado al régimen democrático. Por lo tanto, si nosotros en Venezuela, como efectivamente parece haber un consenso en ese sentido, estamos hablando de crisis de democracia, pues indisolublemente tenemos entonces que hablar de crisis de gobernabilidad, porque al estar una en crisis, la otra igualmente se ve arrastrada a ella. Y la pregunta del por qué estamos en una crisis de democracia en un primer momento y de gobernabilidad en un segundo momento como un valor inherente a ella, pues tiene que ver con lo que nosotros hemos venido detectando a nivel nacional, que es, por una parte, una crisis de institucionalidad, no solamente política, sino ciudadana, y por otra parte, esa crisis de institucionalidad ciudadana tiene un fundamento, tiene un basamento sobre el cual la propia crisis se edifica, que es el olvido, la carencia o la imposibilidad de reconocer en el ciudadano una cultura cívica mínima, que le permite identificar contenidos democráticos a lo largo de su relación entre los actores sociales y entre actores sociales y actores políticos. En este sentido, nosotros hemos tratado, está muy de moda la palabrita empoderar, pero yo creo que uno de los elementos a través de los cuales es posible un rescate de esa educación cívica o cultura cívica es a través del empoderamiento del ciudadano desde su inicio, a través de las interrelaciones que particularmente este ciudadano vaya pudiendo establecer entre actores ya un poco más plurales, que le permite un ejercicio democrático individual con respecto con sus relaciones con las instituciones un poco más complejas. Pero hablando de institución desde un primer momento. Hablábamos de cuál es la agenda prioritaria, y con respecto a la agenda prioritaria, en las discusiones que nosotros tenemos, que en algún momento estuvieron muy álgidas entre Juanito y yo, por allá en Margarita, hablábamos de una agenda social, hablamos de una agenda de gobierno, y existe una propuesta que emerge del observatorio, básicamente de la mano de Juan, que tiene que ver con la generación de una agenda social integrada, en donde existe un acuerdo entre sociedad y existe un acuerdo para generar una agenda entre sociedad y autoridad pública. Es una agenda que es diversa de la agenda social y es una agenda que es diversa de la agenda de gobierno. Por lo tanto, es como una tercera vía que nos permitiría establecer elementos comunes de interés entre la sociedad y las autoridades con miras a generar calidad de vida, que tú llamas de otra manera, pero que al final del cuento es la misma circunstancia. En el entendido de que en la agenda tanto social como gubernamental y por consecuencia en esas agendas integradas, nosotros percibimos una crisis, que es que la interconexión entre la agenda social y la agenda institucional está rota. Entonces, tenemos una agenda social que va al garete, integrada por un conjunto de problemáticas, de necesidades, de expectativas, de carencias, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos una agenda de gobierno institucional que está absolutamente erosionada dentro del contenido del ejercicio democrático de la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces, la agenda social está llena de reclamos con respecto a todo este conjunto de carencias, problemas, etcétera. Pero la agenda institucional también está llena de un conjunto de reclamos exigiendo imparcialidad de los poderes públicos, exigiendo una administración de justicia verdaderamente sana y efectiva, que bajen los niveles de impunidad,
que tengamos un verdadero control del Estado. Y cuando describimos los contenidos de la crisis de la agenda institucional, pues nos estamos refiriendo a organismos con nombre y apellido. Nos estamos refiriendo a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República, al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía General a la Fiscalía de la República y la perlita del Tribunal Supremo de Justicia a través de una creación de facto ad hoc de una supresala constitucional que parece ser que tiene el destino de la administración de justicia y pública en el país. Ahora bien, con respecto a la articulación de otros actores dentro de este conjunto, pues los tenemos ubicados. Tenemos por una parte ubicada la sociedad con todos los desagregados que bien fue explicado en la exposición previa, y tenemos un conjunto de actores pseudo institucionales, por llamarlo de alguna manera. Y entonces vemos cómo dentro de estos actores no existen puentes, sino que existen mecanismos de ruptura. En muchas partes vemos son mecanismos de ruptura mucho que trascienden en realidad una relación obligada, sana y posible que debe existir entre actores sociales y los representantes de una institucionalidad pública, que de paso no son los dueños ni son los amos de aquella institucionalidad de la cual son representantes. Por lo tanto, es necesario quizás una redefinición, y en eso seguramente ustedes han trabajado en ese sentido, de una caracterización cierta y posible de los diversos actores presentes en la vida, en esas interrelaciones entre sociedad y Estado, entre sociedad e institucionalidad, y las posibilidades de construir agendas sociales integradas como un acuerdo entre autoridad y sociedad civil o sociedad en general. Nosotros en el observatorio hemos venido ejecutando en estos últimos años, con base a estas ideas que les acabo de exponer muy rápidamente, hemos querido, como que constatar en un terreno una posibilidad cierta de que esto sea posible y que sea viable. Y hemos tenido varias oportunidades. Quizás en el año 2012 tuvimos una oportunidad por excelencia, que fue un programa que creamos de generación de agendas sociales, en donde fue un mecanismo de apoyo a las elecciones municipales o de gobernador, a las elecciones de gobernador. En las elecciones de gobernadores, en el sentido de que emergiese de la sociedad civil un conjunto de agendas sociales por municipio y por aspectos definidos al centro de votación, de manera tal de circunscribir mucho la agenda a una circunstancia territorial mínima, política mínima, y allí vimos experiencias extraordinarias, porque en realidad el fin de la agenda era entregarle a los candidatos de la tolda democrática, por supuesto, un conjunto de elementos que le permitiesen, en un primer momento, construir discurso político democrático para interrelacionarse con sus comunidades. Y en un segundo lugar, tener a la agenda social como un punto de partida para la generación de agendas de gobierno. Es decir, como una alternativa a través de la cual se pudiesen construir los primeros programas de gobierno de intervención con base a las necesidades presentes en la sociedad. Eso fue una experiencia en realidad muy positiva, muy grata. Quizás el punto fue que la mayoría de los gobernadores perdieron, pero el cuento es de que el trabajo que dio allí, y muchos de los alcaldes que posteriormente fueron a elecciones municipales, al transcurrir el tiempo, se sirvieron de esa agenda, porque la agenda fue formulada a nivel municipal. Bien, el observatorio ha venido trabajando en eso con una preocupación muy sentida en dos aspectos que nombré en un principio. En primer lugar, observamos con mucha preocupación, y yo pienso que toda gente, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de sociedad civil organizada, etcétera, hemos visto en realidad con mucha preocupación que es la ruptura de los puentes de las relaciones entre Estado y sociedad. Llámese Estado-gobierno, llámese Estado-poder legislativo, llámese Estado, lo que llaman poder moral, etcétera. Y la Constitución venezolana es un ejemplo claro de que la cantidad no significa calidad. Nosotros de vaina no tenemos 15 poderes públicos y resulta ser que ninguno funciona. Entonces es preferible tener 3, los mínimos de Montesquieu,
legislativo, ejecutivo, judicial, y por lo menos que los tres funcionen, no tener 20 que ninguno sirva para nada. Entonces, sobre este punto vemos con mucha preocupación esa ruptura de puentes entre sociedad y Estado, o quizás la filtración de las demandas de la sociedad hacia el Estado a través de un tamiz de ideología política. Y eso es total, que quizás más preocupante todavía que el rompimiento de puentes. Y en segundo lugar, percibimos igualmente con mucha preocupación la ruptura de los contenidos de educación y cultura cívica presentes en el venezolano. Quizás antes, en aquel librito que lo comentábamos ayer de Formación Social, Moral y Cívica de Francisco Canestri, pues de una u otra manera nos enterábamos con sus bemoles y con sus buenas y con sus malas formulaciones curriculares de que era democracia, cuáles eran los contenidos, pero antes un ciudadano normal sabía qué diferencia había entre una ley ordinaria y una ley orgánica. Si no, se chuleteaba completamente en primer año la cuestión, pero había un criterio mínimo de conocimiento de la estructura y funcionamiento del corpus democrático. Hoy en día eso no existe. Entonces, somos la sociedad civil que tiene que ir a las comunidades a tratar de educar en un sentido de educación, la redundancia, cívica y de reformación ciudadana del ciudadano, que lo tiene perdido, además. Ya para concluir, como dice que preocupaciones no hacen sentido, pero sí de repente intencionalidades. Nosotros en el observatorio estamos por iniciar uno de los proyectos que nos tiene más entusiasmados, que es el proyecto de ciudadanía sindical. Proyecto de ciudadanía sindical en donde apreciamos que uno de los actores políticos que haya llevado más palo en estos últimos tiempos con la creación de sindicatos paralelos, con la no discusión de los contratos colectivos, con una relativización del ejercicio de los derechos sindicales contenidos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Trabajo, vemos que es uno de los factores más golpeados e iniciamos un proyecto de ciudadanía sindical que tiene por objetivo precisamente tratar de reconstruir, tratar de informar los contenidos del derecho de asociación y de ejercicio sindical, porque uno de los elementos que se persigue es que a través del desconocimiento del derecho pues no podemos reclamar participación alguna en los elementos que definen el ejercicio de ese derecho. Finalmente, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya va, me quedaba un puntico aquí que es rapidito, que es lo de la agenda para el diálogo. Nosotros entendemos desde el observatorio que uno de los elementos claves para la construcción de diálogo es, por supuesto, no estamos descubriendo el agua hervida, es ponerse de acuerdo. Y uno de los mecanismos que puede viabilizar esos acuerdos posibles entre ciudadanía o sociedad y elementos de actores políticos presentes en cualquier nivel de gestión pública de la estructura de gobierno, quizás un mecanismo allí plausible, posible, sencillo, válido y articulable es la generación de agendas sociales integradas, en donde a través de un consenso mínimo, no absoluto, pero sí un consenso mínimo, sociedad e institucionalidad política pública, es decir, autoridad, pueden llegarse a acuerdos básicos sobre orientaciones principales de la acción de gobierno con base a las necesidades sociales.